Buenas. Hoy vamos a hablar de lo que es la neuropsicología educativa, ¿no? Que esto, bueno, vais a ver que hay bastantes mezclas por ahí. Algunos te dicen que es una cosa, que viene de una rama, otros que viene de otra. Bueno, vamos a intentar aclararlo con los datos fehacientes de los que disponemos, ¿no? Y con los datos porque aquí hay que distinguir muy bien, no confundir con la propia especialidad de neuropsicología, ni hacer amalgamas extrañas o tomar como sinónimo neuropsicología educativa y neuroeducación. Todo el tema de neuroeducación, eso es un poco como lo que dije de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples, ¿no? Eso es marketing, no. Aquí lo que hablamos es de psicología, ¿no? Y dentro de psicología especializada en educación, y dentro de esta vamos a ver qué es eso, ¿no? de la neuropsicología educativa. Voy a tratar de hacer un hilo conductor, ¿vale? Desde que la psicología se constituyó como ciencia, estamos hablando de finales del siglo XIX. Recordemos que la psicología estaba aunada, ¿no? A la filosofía, o sale de esta, o parte de esta, y luego se extendieron y la psicología, bueno, pues comenzó a basarse en el método científico, ¿no? Y a partir de finales del XIX, pues bueno, comenzó a ser lo que llamamos psicología científica, ¿no? Muchas de las cosas que veis por ahí, sobre todo en cualquier medio de comunicación o, bueno, en medios populares, vamos a decir, la mayor parte de ello no es psicología científica, ¿vale? Entonces, esto es una cosa por la que también hice el canal, ¿no? Para que todo el mundo distinga lo que es psicología de lo que es marketing, de lo que es, mezclas que se hacen por ahí, o etcétera, ¿vale? Bien, para que se entienda también bien dónde confluyen la psicología educativa y la neuropsicología, ¿no? Y por qué, bueno, se necesitan la una a la otra, ¿no? Por lo menos para evaluar y para intervenir en cuestiones de aprendizaje, ¿no? Y todo lo que esté relacionado con ello. Bueno, dentro de la psicología nosotros tenemos una parte que se especializa en comprender tanto la enseñanza como el aprendizaje en ámbitos educativos. Bien, cuando hablamos de ámbito educativo no nos referimos solo a un contexto formal, ¿no? Como puede ser la escuela, sino que también hablamos de ambientes informales, ¿no? El hogar, la familia, ¿no? El entorno que rodea a la persona, ¿no? Incluso nos podríamos ir hasta la propia cultura en la que estemos inmersos cada uno. Bien, nosotros sabemos a día de hoy que la mayor parte del aprendizaje de un ser humano se produce en contextos informales. Con lo cual, el ámbito de actuación de la psicología educativa es muy amplio, ¿no? Pero podemos acotar para comprender el papel que juega la neuropsicología en el aprendizaje, ¿no? Y cómo nos sirve a los psicólogos especializados en educación formarnos en neuropsicología, ¿no? Que no solo es que nos sirva, es que es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, bueno, en psicología hemos tenido siempre una vertiente europea y una vertiente americana, pero claro, yo me tengo que referir a la vertiente americana porque es la que tiene consolidado desde hace décadas la psicología escolar, ¿no? Como profesión. Y también la neuropsicología educativa, neuropsicología escolar, ¿no? Recordemos que, bueno, tú puedes intervenir y evaluar en ámbito escolar, los psicólogos que se dediquen a ello, todavía hay bastante pocos, por lo menos en España, ¿no? En lo que es el puesto de orientador, pero bueno, poco a poco se va peleando por reivindicar esa parte de, mira que los procesos psicológicos deben ser evaluados por psicólogos, ¿no? Sí, sin más. Entonces, yo me voy a centrar en la vertiente americana por eso, ¿no? Porque es la que tiene todo esto desarrollado y, bueno, quizá nos pueda servir para ver hacia dónde podríamos ir caminando. Os voy a enseñar varias diapositivas, a ver si no me acuerdo de ir poniéndolas. Aquí tenéis varios psicólogos educativos. Y me parece importante destacarlos, ¿no? Porque muchas de las cosas que se oyen a día de hoy, que parece, que se han inventado hace 4 días o que vienen de otras disciplinas, no, muchas cosas de las que salen a día de hoy y que se toman como el conocimiento pues, de otras disciplinas, normalmente vienen de la psicología y vienen de la psicología educativa, ¿no? Y luego
de las investigaciones de psicología básica, ¿no? Psicología cognitiva, y luego de otras tantas disciplinas o especialidades dentro de la psicología que nos hacen falta, para entender bien, ¿no? Toda la complejidad que entraña el aprendizaje. Por una parte tenéis a John Dewey, que bueno, fue una figura muy importante porque él abogó por la aplicación de la psicología, ¿no? O sea, está muy bien toda la investigación, toda la teoría es absolutamente necesario, pero vamos a ir a aplicar, ¿no? Esa psicología, a ver en qué nos puede servir en la vida diaria. Insistió mucho también en que las teorías y los modelos científicos tenían que ser instrumentos que pudiésemos usar para manejarnos nosotros en el mundo, ¿no? Y de igual forma, pues bueno, decía que los docentes tenían también que enseñar a los alumnos a través de una experimentación real, ¿no? Que eso, claro, es muy interesante porque a día de hoy, con todas las nuevas tecnologías, no las que llevan ya más de 20 años con nosotros, ¿no? Sino las que están por venir y que se acabarán, bueno, pues convirtiendo en realidad, en el sentido de que las usaremos en el día a día. Es importante porque fue él quien comenzó eso que conocemos a día de hoy, ¿no? Como el aprendizaje basado en proyectos, que parece que esto es algo de hace una década, ¿no? Pero que no, que esto estamos hablando de un poquito antes de 1900, ¿vale? Y parte de la psicología. Entonces, bueno, para que lo sepáis también. Luego Thorndike, que bueno, lo damos mucho en las facultades de psicología, hablamos mucho de él, ¿no? Fue el primer diseñador experimental en el campo de la educación, ¿no? Y ya en la primera década de 1900 escribió un libro de psicología educativa, tenía otro también sobre medición de lo que llamaban el equipamiento mental, escribió también sobre las leyes del aprendizaje, sobre las diferencias individuales, ¿no? Y por qué se dan, muchos lo consideran el padre de la psicología educativa. Luego tenemos a Binet, los que os enseño son todos americanos, menos Binet, ¿no? que era francés. Claro, Binet ya también un poquito antes de 1900, él se había interesado por el desarrollo cognitivo, ¿no? Y comenzó, a centrarse más en estudiar o entender la inteligencia. Pero claro, esto tenemos que pensar que en Francia en aquella época se había marcado por primera vez que la escolarización debía ser obligatoria a partir de los 6 años. ¿Qué pasa? Que los niños llegaban con niveles muy diferentes, nivel educativo o en cuestión de distintos aprendizajes. Claro, lo que vieron es que no tenía ningún sentido agruparlos por edad. Que esto, claro, sería muy interesante si lo extrapolamos a día de hoy y decir, claro, los niños en la escuela son agrupados por edad y no por competencia. Sin embargo, cuando estás hablando de un niño que, que parece que apunta maneras, vienen deportes, vienen en música, vienen artes, etcétera, ¿no? Es como que no, lo vamos a agrupar por los niños que están en su nivel. A nadie se le ocurriría poner a un niño que es un crack en tenis con los de su edad, ¿no? En vez de con los de su nivel, cuando estás dispuesto, me refiero, a dedicarte ya a una carrera profesional. Sin embargo, a nivel académico es muy, muy curioso esto, porque a nivel académico no se da. A nivel académico da igual que tengas más talento, menos talento, tengas más capacidad para el aprendizaje, menos capacidad, da igual, se agrupa a todos por edad, ¿no? Bueno, este sería otro debate, ¿no? Que podríamos también tratar. Luego, Binet había formado una sociedad para el estudio psicológico del niño. Y a él le encargaron que identificara a los niños que necesitaban una atención un poquito más especializada, y de ahí nace el primer test de inteligencia que todos conocemos, ¿no? Por lo menos los estudiantes, ¿no? De psicología. Posteriormente, Louis Terman adaptó el test de Binet a la población americana. Entonces, pasó a llamarse la Stanford Binet, pero porque él trabajaba también en la Universidad de Stanford, ¿no? Y además, Terman hizo los mayores estudios psicométricos longitudinales, ¿no? A lo largo del tiempo, a personas consideradas como dotadas, ¿no? O intelectualmente dotadas, cognitivamente dotadas, etc. Bien, luego está Leta Hollingworth, que nadie habla mucho de ella, ¿no? Parece que ha sido un poco olvidada por la historia, aunque tuvo unas aportaciones también muy, muy relevantes. Ella fue la primera que propuso que los alumnos dotados también necesitaban una instrucción diferenciada, no solo los que tenían dificultades, ellos también, ¿no? Ella estuvo en un centro para
claro, pensad que de la época que estamos hablando, lo llamaban deficientes mentales, ¿no? A día de hoy, evidentemente, no utilizamos esta terminología, pero de aquella se utilizaba así, ¿no? Estamos hablando de hace 100 años. Entonces, ella sí que es verdad que se dedicaba a utilizar la Stanford Binet, ¿no? La iba administrando a los chavales que estaban allí en el centro. Claro, ella se dio cuenta que había muchos que obtenían puntuaciones, medias, puntuaciones promedios, y que las dificultades que tenían en realidad se debían más a problemas de adaptación por distintos factores y causas, ¿sabes? No es que fuese una falta de eso que llamamos inteligencia, ¿no? Que otro día trataré de explicar, ¿no? Qué es eso de la inteligencia, que eso es muy complejo. Pero ¿cuándo entra la neuropsicología en juego aquí, ¿no? En realidad desde el inicio también, ¿no? Solo que, se empezaría a aplicar años más tarde. William James, ¿vale? Que es, considerado el padre, ¿no? de la psicología americana, ya en 1899, en una serie de discursos que daba él a los maestros para intentar, mostrar para qué servía, ¿no? Eso que de aquella llamaban psicología pedagógica, ¿no? Hay que tener en cuenta que él veía al niño como un organismo educable, ¿vale? Entonces, fijaos en este texto, me parece muy interesante para ver realmente lo que quiere decir, ¿no? Entonces, claro, tú lo lees así y está bien, pero vamos a sacar la parte de neuropsicología. Aquí está hablando de ser capaces de adaptarse y resolver situaciones novedosas. Está hablando de almacenamiento y recuperación de la información. Está hablando de representaciones mentales. Está hablando de una organización de la conducta, de aprendizaje también y de inhibición, ¿vale? Es decir, está hablando de funciones cognitivas y procesos. Claro, que esto en realidad hasta 8 décadas después, es decir, 80 años después, no empezó realmente a entenderse que la neuropsicología era necesaria también para el aprendizaje. Hay un par de autores, lo voy a poner por aquí, William Gaddis, uno de ellos, que abogó por usar el conocimiento neuropsicológico para entender los llamados trastornos del aprendizaje. Una de las críticas hasta ese momento es que realmente se veía al niño solo en términos de conducta, ¿no? De comportamiento, y se había olvidado cómo el sistema nervioso central contribuía a dicha conducta, ¿no? Entonces, pero esto es una guerra que a día de hoy parece que todavía sigue, ¿no? Conductismo, ¿no? Cognitivismo, pero como dije en otro vídeo, no te puedes ceñir solo un enfoque, ¿no? La psicología es muy amplia, el ser humano es muy complejo y, hay que abrirse un poco a toda la información disponible y toda la investigación que tenemos. Había una seria preocupación de aquella por la falta de formación de los psicólogos escolares en las bases fisiológicas y neuropsicológicas de la conducta, ¿no? Y entonces, pues en el 81 dijeron, vamos a ponerlo por escrito en un artículo científico en la revista de psicología escolar, ¿no? Con la finalidad ya de, de aportar un marco conceptual, ¿no? Ya con unos modelos teóricos. La NAS, ¿vale? Que es la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares en Estados Unidos, formó dentro de esa asociación un grupo específico de neuropsicología, ¿vale? Entonces, tanto allí como en la Academia Nacional de Neuropsicología hacen formaciones, ¿no? Formaciones y capacitaciones anuales sobre neuropsicología para psicólogos escolares. Y además, luego también tienen la Junta Americana de Neuropsicología Escolar, donde acreditan, ¿no? Esa formación y esa experiencia que tú tienes. Allí, por ejemplo, hay varias opciones, ¿no? Puedes hacer un doctorado en psicología escolar o bien un doctorado en psicología clínica, siempre y cuando incluya un área de especialización en neuropsicología pediátrica, ¿vale? Y que obviamente demuestres experiencia interviniendo, ¿no? Que esto no solo se trata de todo el conocimiento teórico que tengas, ¿no? Sino de cómo haces luego cuando tienes a un niño delante. Otra opción es hacer esos doctorados sin ese área de especialización
pero entonces tienes que hacer, y paso diapositiva, un posgrado como el que ofrece el Instituto de Neuropsicología Escolar, o bien haces psicología educativa, psicología especializada en educación, y luego te haces este mismo posgrado, ¿no? Entonces hay como varias opciones, y me parece que es interesante, que es algo que ya lleva, muchos años montado, y si funciona, ¿por qué no hacemos aquí algo similar, ¿no? Yo creo que sería un punto muy interesante, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos ahí como mezclas un poquito extrañas, ¿no? Y entonces al final te quedas en esos posgrados en los que ni estás tocando bien la neuro, ni estás tocando bien la psicología educativa, ¿no? Y luego otra cosa, que hay tantos grados en psicología, hay tantos posgrados, tantos másteres, tantos tal, muchos con títulos similares, otros no. Dentro de los programas de formación te encuentras un poco de todo, mucha pseudociencia también muchas veces, y mucho neuromícil, encontrar un programa estrictamente riguroso, por lo menos en este ámbito, ¿no? Sí que es verdad que tienes, por ejemplo, hay muy buenos másteres en neuropsicología clínica, pero ellos no suelen tocar la parte de aprendizaje ni de alta eficiencia cognitiva, y si lo hacen, lo tocan un poquito por encima, ¿no? Al final necesitas 2 o 3 posgrados para reunir un poco, una mínima información que te sea útil, pero claro, luego aparte, ¿no? Necesitas esa experiencia que decimos viendo canal. Se demora muchos años estudiando, gastando mucho, no se va al grano, ¿no? Que bueno, pues sería lo interesante. Además, pensemos que por lo menos para este tipo de profesiones necesitamos que una formación especializada sea impartida también por profesionales con experiencia en evaluación e intervención, profesionales que vean niños y que vean adolescentes todos los días, ¿no? Porque si no, muchas veces lo que pasa es que se transmite información que está obsoleta, o que no es certera del todo, que es incluso errónea, ¿no? Desde las ya citadas inteligencias múltiples que he comentado, el tema de que la lateralidad cruzada genere problemas de aprendizaje, ¿no? Lo cual es absolutamente incierto, o se hable solo de la pirámide de aprendizaje y se tergiverse el estudio original, ¿no? El modelo original, y encuentres 200 cosas por ahí y no tienen nada que ver con el que se había diseñado de inicio, ¿no? O, pues cuando ves, no, el cerebro derecho, el hemisferio derecho se encarga de una cosa, el hemisferio izquierdo se encarga de otra, una parte es la parte más artística, el otro es la parte más lógica, más analítica, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, el cerebro funciona coordinadamente, lo que digo siempre, o bien es marketing o bien es desconocimiento, ¿no? O bien te hablan de neuroeducación y ya te meten ahí de todo, ¿no? Ahí te puedes encontrar, o bien también nos podemos encontrar muchas veces, claro, que te dicen que los niños tienen trastornos en habilidades que son aprendidas culturalmente, ¿no? A ti te puede costar leer y escribir por múltiples causas, no solo va a ser una dislexia, tú puedes tener un trastorno del lenguaje, ¿no? Y que, pues eso sea una manifestación más, puedes tener un trastorno del espectro del autismo y que eso sea una manifestación más, se puede ver a una prematuridad, ¿no? Pensad que los muy prematuros y los grandes prematuros tienen dificultades de aprendizaje hasta en un 50% de ellos. ¿Vale? Entonces, o puede ser, yo que sé, que tengas un daño cerebral adquirido, ¿no? Que esta es otra cosa que a veces, pues que parece que pasa desapercibida, ¿no? O, pues como digo en otras ocasiones, puede ser un mal método de enseñanza, una escolarización tardía, etcétera, ¿no? Y a veces simplemente vas a tener dificultades porque, pues tienes menor capacidad para X procesos cognitivos y ya está, y no pasa nada, pero eso no está dentro de un trastorno. La neuropsicología escolar para nosotros, pues se basaría o se centraría, vamos a decir, en los procesos concretos de evaluación e intervención, para lo cual también necesitas, evidentemente, de la parte de psicología educativa. El objetivo es facilitar el aprendizaje, por una parte, ¿no? Y optimizar el rendimiento académico por otra, sin olvidarnos del comportamiento, ¿no? Tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, ¿no? Para una buena adaptación. Tú necesitas conocer cómo funciona la cognición, ¿no? Pero aparte, cómo funciona el sistema académico, cuál es el plan de estudio, cómo impactan el diseño del aula, por ejemplo, y las condiciones ambientales en el rendimiento, o cómo funciona la instrucción diferenciada, ¿no? Y su implicación en las adaptaciones,
qué estrategias de enseñanza son más efectivas, por lo menos por lo que tenemos comprobado científicamente, ¿no? Y también qué estrategias de aprendizaje son más efectivas. Es como una subespecialidad o una rama que sería muy interesante abordar desde, no ya solo desde España, desde todos los países hispanoparlantes. Así que nada, bueno, más o menos esto es una pincelada por encima, ¿no? Pero si os ha picado la curiosidad, pues ya vais viendo más cosas. Os voy a dejar en todos los vídeos que haga, en las pantallas finales, en vez de que salte el automático de YouTube, voy a dejar siempre otras charlas, conferencias, cursos, etcétera, de buenos profesionales, ¿no? Y a veces os dejaré también incluso alguna cosa que pueda ser polémica ideológicamente hablando, ¿no? Porque, bueno, la ciencia es la que es, las investigaciones son las que son, otra cosa es luego la interpretación que hace cada uno, ¿no? Pero yo voy a ser lo más rigurosa científicamente posible, ¿no? Entonces, nada, nos vemos en el próximo vídeo y pues eso.